Muchachos, muy buenas tardes. Bueno, en el día de hoy nosotros vamos a afrontar el último de los temas de la Shiur Mispar Shesh, es decir, de la lección número 6. Y como yo les había propuesto dentro de la estructura, digamos, de nuestro ejercicio académico, tiene que ver con la comprensión de los acentos. En este caso estamos viendo los narrativos. Hoy vamos a ver un signo que ya en algunas otras lecciones pues les había mencionado, les había comentado. Entonces no es como algo, digamos, al menos desconocido completamente. Y tiene que ver con el mete. Es uno de los acentos más utilizados dentro de los escritos de la Biblia hebrea. Tanto no solo en el contexto de los libros narrativos, sino de lo que viene clasificado como libros de tipo poético. No es un tema muy largo, pero es un tema importante porque recuerden que estos acentos están hechos para ayudar a la lectura, es decir, a la correcta forma de leer los textos hebreos. Con esto concluimos la lección sexta y concluiremos pues con un pequeño ejercicio también de lectura, de reconocimiento de algunos de los elementos. Vamos a ver si podemos reconocer cualquiera de los temas que nosotros hemos venido estudiando desde el inicio de esta sexta lección. Eh, Bien, ¿qué es el METEC? Ustedes ya más o menos lo saben porque lo han visualizado, en todo caso lo recuerdo. El METEC, bueno, METEC no solo se llama METEC normalmente como lo conocemos, sino que también en las gramáticas se le ha dado otros nombres. En METEC generalmente es aquel elemento que nosotros vamos a ver colocadito en algún punto del texto y nos va a decir a nosotros que tenemos que ir frenando la lectura. De ahí el significado, ¿no? METEC significa freno o brida. Recuerden, ¿no? Como lo que se le pone a los animales, a los caballos para irlos frenando mientras se va montando en ellos. El freno o la brida. También se le ha conocido con otros nombres como ya, ya, que se refiere a lo que también pasa cuando encontramos el METEC dentro de los textos hebreos. Debemos levantar un poco la voz. A veces ese levantamiento de la voz implica un cambio incluso del signo vocálico que está ahí acompañando el METEC. A veces hay un alargamiento, por ejemplo, de ese signo vocálico. Se prevé que ahí donde está se alargue el signo vocálico que se está pronunciando. Y también se le conoce con este término, ma'arich, otra manera de decir alargar. Vemos nosotros que cualquiera de los tres conceptos, el más usual es METEC, el primero que ustedes ven en pantalla, pues nos puede a nosotros servir para comprender exactamente qué es lo que pasa cuando nosotros hablamos de METEC. Básicamente el METEC hace un cambio en nuestra manera de leer el texto hebreo. Es por eso que yo he querido traerlo en el día de hoy. Yo ya lo había anunciado, como ustedes lo saben, cuando nosotros estuvimos viendo la diferencia entre Kametz, Rahav y Kametz, Hatuf. Yo les decía a ustedes que para diferenciar el Kametz Rahav, que es el sonido A, del Kametz Hatuf, que es el sonido O, normalmente el METEC, normalmente cuando no hay ambigüedad, cuando hay ambigüedad, se coloca el METEC junto al Kametz Rahat, como diciendo, esto aquí no suena O, sino que esto aquí suena A. Eso lo decíamos en las lecciones, yo creo que en las primeras lecciones que teníamos de este curso de hebreo. Ahora bien, más que eso, es reconocerlo. ¿En qué consiste el METEC? El METEC consiste en esa pequeña línea roja que ustedes están viendo ahí. A ver, es una pequeña línea perpendicular, como ustedes ven acá, está debajo de la consonante, no es un acento que vaya arriba de las consonantes, sino que está debajo de las consonantes y normalmente en la lectura se coloca a la izquierda de la boca. He traído este ejemplo. Con este ejemplo vamos a entender bastante. A ver, no solo es un acento en cuanto viene clasificado. De hecho, tenemos que decir, es un acento secundario, ni siquiera es el acento más importante. Normalmente ahí yo no voy a hacer el levantamiento de la voz, porque es un acento secundario. Va a acompañar algo que pasa ahí mientras se lee. Entonces, no es un acento primario, es un acento secundario. El acento, de hecho, yo lo voy a hacer en esta palabra, en
la última sílaba, la que está compuesta por la Aleph y la Shurek. Ahí voy a hacer el acento. Entonces, este es un acento de tipo secundario. Pero pese a que es un acento de tipo secundario, lo que hace es indicar el límite de la sílaba. O sea, hasta ahí va la sílaba. Vamos a tratar de comprender esto todavía mejor. ¿Qué hace eso? ¿Qué efecto crea eso? Se indica el límite de una sílaba, lo que se está diciendo es que va a frenar como la lectura ligera que muchas veces uno hace de recorrido, pues cuando toma un texto bíblico de breve y lo lee. Entonces nos dicen, no, paremos, ahí tenemos que parar. Si frena la sílaba, mire dónde está el métric. Está ahí. Entonces está frenando la lectura de y. Si yo quito el métric, yo no frenaría ahí. Porque sigue un Sheva. Este Sheva, si se recuerdan ustedes de qué tipo es, ¿un Sheva móvil o es un Sheva quiescente? Es quiescente porque lo precede una vocal de tipo breve, ¿no? Entonces yo tendría que decir ear. Pero cuando he colocado el mete, eso significa que no puedo decir ear. Tengo que pensar en re, re. Separa la sílaba. Entonces el Sheva, que presumiblemente era mudo, es móvil por la presencia del mete que ustedes ven acá para la sílaba. Entonces no tenemos sino que tenemos u. Esa es la función básica del mete. A ver, mire, entonces claro, es como una advertencia, como cuando uno va manejando carro en la calle y encuentra un signo que le dice a uno disminuya la velocidad o porque posiblemente va a encontrar en la carretera algún elemento peligroso y entonces a una cierta velocidad no se puede ir, o como cuando pasas por donde hay zonas escolares y te dicen baja la velocidad porque de pronto hay una persona que está pasando, un transeúnte. Bueno, el METEC es un poco para eso, nos va a retrasar la lectura como diciendo, lea bien. No lea a la ligera, lea bien, lea despacio, como dése cuenta que tenemos que pronunciar algo de manera completa. ¿Y qué es lo que hay que pronunciar de manera completa? Pues, queridos muchachos, lo que hay que pronunciar de manera completa es la jirek que ustedes ven acá. Normalmente esta jirek, como yo pues vengo diciéndoles en algunas ocasiones, no, en ocasiones no, cuando estuvimos estudiando las vocales, la jirek se considera como una vocal de tipo breve. Por lo general, entonces, una cosa breve se lee de manera breve. En cambio, acá nosotros vamos a tener una idea completamente diferente. Yo no les había hablado a ustedes de lectura defectiva y de lectura plena. ¿Qué es la lectura defectiva y la lectura plena? Imaginemos esto, voy a colocar un pequeño ejemplo. Imaginemos la palabra lo, ¿recuerdan la expresión lo que significa no? Yo puedo escribir lo, que es la lamed, el puntico por la o de la holem y la alef. Yo puedo tener todo eso. Pero también puedo tener una lectura que se llama plena. Recuerda, lamed, punto y alef. ¿Cuál es la lectura plena? La lectura plena es que coloco la lamed, pero también voy a colocar la holem con vav, o sea, la forma más larga de la lectura, y alef. En la primera palabra, la primer lo, la primera negación, yo tengo una lectura defectiva. Es decir, es la misma palabra, pero no utilizo su vocal completa. Digamos, su vocal con la va. Y en la segunda tengo la lectura plena, donde ya puedo ver toda la vocal utilizada. Pues miren, la jirek normalmente está para decirnos aquí hay una lectura defectiva. ¿Defectiva de qué? Vamos a mirar. Bien, entonces, ya lo importante por el momento es reconocer el METEC y creo que todos lo reconocen, ¿no? Una simple rayita, un acento secundario, freno la lectura porque hay una lectura defectiva de algo que se debe leer de manera todavía mucho más larga, mucho más completa. Observemos acá entonces. El METEC en esta palabra y observemos algo. Entonces, no solo voy a marcar el acento secundario, sino que voy a frenar, les estoy diciendo, por esa lectura defectiva. ¿Qué significa? La palabra que está acá
no está escrita de manera completa. Le falta algo. ¿Qué hace el METEC? Me avisa que falta algo. Y como me avisa que falta algo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Alargar la lectura de la vocal. Obviamente la vocal que el METEC tiene obviamente mirando a la pantalla en la parte derecha, debajo de la consonante. Entonces es la I, re, U. Tengo que alargar la lectura. I, re, U. Por eso, alargar, ¿no? Recuerdan las otras dos palabritas para decir METEC, tenían el concepto de alargamiento. Entonces yo alargo I, re, U. Ya que obviamente exagero un poco el decir las cosas así, con una lectura veloz, eso casi que ni se puede sentir. Dicho esto, entonces, queridos muchachos, aprendamos algo sobre el METEC, ahí ubicadito. Si yo tengo el METEC, mire lo que pasa. El METEC me hace dividir la palabra en sílabas. I, re, U. Aquí tenemos, o sea, una palabra trisilábica, como ustedes pueden observar aquí en la transliteración. La yod la he transliterado con nuestra E, con nuestra Y. La jirek, en este caso, porque así la vemos, simplemente la transliteramos como una I. Separo la sílaba, la resh con una R. El sheba, que en este momento ya es móvil, lo tengo que transliterar como una E en ápice. Separo la sílaba, encuentro Aleph. Con esta transliteración, recuerden ese signo para transliterar Aleph. Y finalmente la Shurek, que como es una vocal larga, entonces la translitero como una U con este signo sobre esa U. Ahí tengo entonces I, Re, U. Vuelvo a repetir. ¿Esto de dónde viene? Esto viene de un verbo, que ahorita pues vamos, lo describe el verbo yarra, que es el verbo por temer, y entonces aquí tenemos la expresión temerán, temerán. ¿Cómo era la escritura o cómo debería ser la escritura? Obsérvenla de frente de ustedes. Aquí está la escritura que llamamos plena y aquí está la escritura que llamamos defectiva. Plena, observen que está la iod, o sea que realmente se trata de una jirek con madre de lectura. Y entonces, ¿qué hace el METEC? Me dice, mira, ten cuidado porque esto se trata de una jirek con madre de lectura que no hemos escrito la madre de lectura, entonces hay que colocar el METEC para frenar la lectura. Si yo leo el de arriba, miren, el de arriba es y... Ah, claro, y aquí se justifica que el Sheba no sea un Sheba quiescente, porque aquí el Sheba está precedido por una vocal larga. Y recuerden que Sheba precedido por una vocal larga siempre se lee. Entonces yo digo I, re, U. Si yo debiera transliterar esta jirre de acá, aquí tendría que colocar también el signo de lo largo, como lo coloqué para la shurek. Este mismo signo lo tendría que colocar acá. Pero como estoy transliterando la palabra de abajo, pues obviamente no lo puedo colocar. No sé si es comprensible lo que estoy diciendo. Entonces, ¿para qué sirve el METEC? Miren, me frena la lectura, porque si yo leyera de otra manera, o sea, si leyera ir u, realmente estoy ante otra palabra. Miremosla. Observen esta palabra que está acá. Es diferente a esta que está acá. Sí, es verdad. Tiene la yod, tiene la hir, tiene la resh, tiene el sheva, tiene aleph y tiene shure. Todos esos elementos lo tiene. Pero ¿qué no tiene? METEC. Si no tiene METEC, entonces, ¿cómo debo leer esto? Bravo. Ir, u. O sea que realmente se tratan de dos sílabas y se trata de otro verbo, o el verbo que viene del concepto ra'a. Ra significa ver. Aquí tengo el verbo. La yod está aquí por la y, la jirek está aquí por la i, la resh está aquí, el sheva es un sheva quiescente, no va a sonar porque está precedido por vocal breve. Separo la sílaba, Aleph está aquí representado y la shurek está aquí representado. Ven, una palabra que tiene la misma forma, pero que tiene dos conceptos diferentes. Una es el temor y la otra tiene que ver con el concepto de la visión, con el concepto de ver. ¿Queda esto claro, queridos muchachos? Entonces, miren la importancia de este signo.
Porque mire cómo el mismo signo afecta incluso el significado. Puede cambiar el significado de una palabra, donde lo tiene y donde no lo tiene. Y les invito, este verbo es un verbo clásico. Si es un verbo clásico, ¿qué significa? Significa que nos lo vamos a encontrar varias veces y si nos lo vamos a encontrar varias veces tenemos que saber distinguir de qué cosa viene cada uno de los elementos. De hecho, aquí les voy a colocar, recuerden que los verbos cuando los vamos a buscar en el diccionario, los tenemos que buscar a partir de la tercera persona singular del catalcal, si tienen catalcal. Entonces, miren, por acá, por ejemplo, este verbo que ustedes ven acá, por el temor, así lo vamos a escribir. Detectamos las consonantes, la yod, la resh y la alf. Ahí está el verbo. Porque lo otro son terminaciones, ¿no? Entonces el verbo es el verbo ya, ra, es el verbo por temer. Y este verbo de acá es el verbo por ver, la resh, la alef. Y como todavía no hemos visto un fenómeno irregular, nosotros hemos estado viendo los verbos regulares. Aquí hay otra consonante que no vemos ahí y es la G. Eso lo aprenderemos más adelante. Entonces yo tengo dos formas diferentes. Tengo la forma yarra para este verbo de acá y tengo la forma ra'a, perdón, ra'a para este verbo de acá. Dos conceptos diferentes. Y mire, claro, en el momento de la conjugación parecía que se iban a volver palabras homófonas, sonando igual, pero no van a sonar nunca igual porque el METEC me separa la sílaba. Una decimos i, re, u, mientras que en la otra decimos ir, u. Y no sé si por el momento tienen preguntas o alguna cosa. Esta es básicamente una de las funciones del METEC. El METEC, la hora de la verdad, ha sido como fuente de bastante estudio. Uno encuentra artículos, escritos donde tratan como de explicar o de profundizar los diferentes los diferentes usos que la Sagrada Escritura o la Biblia hebrea hace de este signo. Porque yo aquí voy a generalizar, por eso lo estoy diciendo, aquí generalizo, por eso les digo que hay muchos que han teorizado sobre muchos más usos, no solo este que estamos viendo acá. Yo voy a mostrarles otros usos, los más recurrentes o los que nos sirven a nosotros por el momento para hacer una adecuada lectura del texto. Y vamos a empezar con eso. Entonces, ¿cuáles son esos otros usos o maneras de emplear el METEC en la Biblia hebrea? Descartando alguna serie de usos, pues que obviamente les digo que se escapan como un poquito de nuestro estudio. Bueno, aquí empiezo. Primera cosa que nosotros vamos a decir, se usa con camets. Recuerden que ya lo habíamos visto en las primeras lecciones. Cuando hay una lectura dudosa, cuando no sabemos si camets tiene que sonar, como dice el texto que ustedes tienen ahí, si tiene que sonar como A, es decir, como Kametz Rahav, una A larga, o si tiene que sonar como Kametz Hatuf, es decir, como una O y una O en este caso recta. Entonces, ahí utilizamos el mete. Si lo colocamos al lado de un Kametz, significa que va a sonar como Kametz Rahav. Ah, miremos un ejemplo. ¿Cómo debemos, de acuerdo a lo que les acabo de decir, eso? Recuerden que el mete frena la sílaba. ¿Cómo debemos leer esto? Muy bien, leemos tres sílabas, porque acá separamos. Entonces yo leo ja, ma. ¿Qué ha hecho el METEC? Me dice que esto solo es sílaba. Y si esto solo es sílaba, pues obviamente este Sheba tendrá que sonar. Ya, claro. Mire, el METEC me está diciendo que esto es Kametz Rahav. Kametz Rahav es una vocal larga. Entonces un Sheba precedido por una vocal larga es un Sheba móvil, un Sheba que debe a todos los efectos leerse. Entonces aquí digo Hajema. ¿Hajema qué es? Hajema es un verbo. El verbo es Hajam en tercera persona singular. Observen la red, observen Kof y observen la mem. Esas son las tres consonantes que necesitamos nosotros
para hablar del verbo. Entonces, el verbo jajam. El verbo jajam significa él es sabio. Así, jajam. Eso es una traducción un poquito larga, ¿no? Él es sabio. Es un verbo interesante. Aquí, dividido, observe que tenemos entonces 3 sílabas, porque vamos a hacer el análisis. Aquí está, ella es sabia, hagamos el análisis. Entonces, la categoría gramatical, nosotros recuerde que cuando hablamos de categoría gramatical, vamos a utilizar los mismos elementos que solemos utilizar cuando hablamos de los verbos nuestros. La categoría gramatical es un verbo, primero que todo. Nosotros normalmente hemos dicho, en vez de tiempo, construcción, ¿no? Tiempo, construcción es catal. Ahora sí, ¿cuál es el modo de este verbo? Sí, lo único que hemos visto, no podíamos decir nada más. Entonces tengo un verbo cuya construcción o binyamin, como lo llamamos en hebreo, ese es catal, que en el aspecto temporal normalmente hablamos del tiempo pasado. Luego decimos nuestro modo, que es el cal, y después decimos qué persona es esta. Pues ya está revelado al final. ¿Qué persona es? Es la tercera persona. ¿De qué género? Femenino. ¿Qué número? Muy bien. ¿De qué verbo viene? Entonces lo único que hacemos es quitar esto al final y el verbo que viene es este. Jajam. Recuerde que jajam significa, les he dicho, ser sabio. O él es sabio. En este caso, es la tercera persona del singular. Observemos que tiene la terminación propia de esa persona. Una kametz rahav con madre de lectura. A, ha, je, ma. Ahora, ¿por qué hemos colocado el metec ahí o por qué se suele colocar ahí? Se suele colocar por esto. Claro, para diferenciar una forma de otra, porque si no se coloca, entonces nunca vamos a saber cuándo se utiliza un verbo y cuándo se utiliza esto de acá, que no es un verbo. Esto de acá es un sustantivo, entonces vamos a analizarlo como sustantivo, pues ya sabemos la categoría gramatical. Categoría gramatical, sustantivo. Aquí no nos toca decir caso, como decimos en las otras lenguas que estudiamos, pero sí podemos decir cuál es el género. ¿Qué género tiene esto? Femenino es una de las terminaciones típicas del femenino. A, ¿qué número tiene esto? ¿Singular, plural? Es singular. Y entonces, atención, no he colocado el mete acá. Si no he colocado el meter acá, ¿qué significa? Exactamente, que la lectura de esta kametz acá no será kametz rahav, porque no está acompañado del meter, sino que la lectura de esta kametz de acá será kametz hatuf, es decir, el sonido O. Y si es el sonido O, recuerden que el sheva, que está precedido de una vocal breve, se vuelve sheva mudo o quiescente. Por lo tanto, cierra la sílaba, porque recuerden que es como la manera de decir no sonido, no vocal. Entonces, si yo lo tengo que decir acá, diré hoj, hoj, consonante, vocal, consonante. O sea, es una sílaba de qué tipo. No es una sílaba cerrada. Hoj, ma. Mientras que tengo ja, je, ma, 3 sílabas, como ustedes ven acá. La het transliterada, recuerden cómo debe transliterarse con una H con un puntico aquí abajo. La kametz rahav se translitera con una A, con el signo del macrón. Separo la sílaba, tengo que es una K. El sheva móvil, que pues obviamente lo sé porque el sheva móvil perdón, transliterarse como se translitera una E en ápice, porque es un signo vocálico, aunque mínimo lo es. Luego separo la sílaba, tengo la mem, y finalmente tengo kametz rahav con su madre de lectura, que se representa, como es una A larga, con este signo de acá. En cambio, acá, miren, si hago la transliteración, observen lo que he hecho. La het, pues la sigo transliterando como una H con un punto debajo de ella. Kametz, que ya no es rahav, sino hatuf, se representa con una O, la O es breve, la O es breve. Luego tengo, que ustedes la ven acá, que cierra la sílaba, porque aquí está el sonido de no vocal, que es el shevanaj. Recuerden, ¿no? Shevanaj, ¿qué significa el sheva mudo o quiescente? Sheva mudo o quiescente, entonces cierra la sílaba. Ese sheva mudo, recuerden que no se translitera ni se pronuncia.
Separo la sílaba y coloco el resto. La mem y kametz rahav con madre de lectura. Entonces, miren, mientras aquí digo ella es sabia, aquí digo simplemente sabiduría. Ahora, ustedes dirán, pero son el mismo concepto. Sí, forman parte del mismo campo semántico, pero no son lo mismo. Lo uno es un verbo y lo otro es un sustantivo. ¿Se entiende esto, muchachos? ¿Se comprende? Sí. Pues ya saben, el METEC, ¿dónde nos lo vamos a encontrar normalmente? Generalmente nos lo vamos a encontrar acompañando un CAMETS y diciéndonos que ese CAMETS es CAMETS Rahav. Palabras más, palabras menos, donde yo me encuentro el METEC normalmente. Ahí voy a leer esto como una A y una A larga, ¿ok? Esa es una A larga. Donde no me, no, ahora, atención, tengan en cuenta esto, no significa que si me encuentro otra palabra por ahí que no tenga mete, que entonces esto lo tenga que leer como ono. Recuerden que el Kametz Hatuf también tiene sus reglas, sus lugares, sus posiciones, y es Kametz Hatuf, o sea, cuando leo esto como O, cuando está en una sílaba cerrada, y esa sílaba es átona, no tiene acento. De hecho, observen acá, el acento lo hago es en la sílaba final. Yo digo, Hoj, Ma, ahí solo leo Kametz Hatuf. Ok, para que se entienda, para que no vamos a confundir. Entonces, cada vez que nos encontremos un pobre Kametz, entonces tengamos que siempre decir no. Recuerden que el Kametz Hatuf también tiene unas normas de pronunciación. Esto es simplemente para alguna posición de tipo dudoso. Es decir, cosas que no sabemos cómo leerlas. Entonces, el masoreta o los puntatores nos regalan ese signito para que no vayamos a equivocar en la lectura. Dicho esto, pasemos entonces a la segunda posibilidad. Hay una segunda posibilidad de la lectura y es que cuando utilizo el mete con una vocal breve formando una sílaba cerrada. ¿Qué quiere decir esto? El mete que está colocado ahí para indicar que la siguiente consonante renunció a una duplicación normal. ¿Qué tendría que estar ahí? Ahí tendría que haber una duplicación, pero no hubo duplicación. Y entonces se pone el METEC, porque eso hace que yo frene la lectura. Si vamos a ser serios, ya tenemos tres realmente en vez de dos situaciones, porque la de I, re, U o la de IR, U también es una situación. Está ahí para decirnos, ojo, aquí hay una lectura defectiva, pare, en contraposición con la lectura plena. Aquí nos estamos hablando de otra situación. Sería ya la tercera en vez de la segunda, pero bueno, yo la he clasificado así. Entonces, con una vocal breve formando una sílaba cerrada. Miremos el ejemplo. El ejemplo está acá. La palabra que ustedes ven acá significa espías. ¿Cómo leemos esto, muchachos? Muy bien. Vamos a leer todo eso que ustedes están viendo ahí. Primero leemos, ¿no? Es un Sheba na, Sheba que se pronuncia, porque está al inicio de palabra. Luego decimos Ra y no cerramos la lectura. ¿Por qué no cerramos la lectura? Porque hay un dagesh de reduplicación. Al ver un dagesh de reduplicación, entonces eso que hacíamos antes, que esto era un Sheba que no se leía porque estaba precedido por una vocal breve, eso se rompe. Entonces yo leo Me, Rag, Ge, Lin. Recuerden que la gamma acá es de las B, Gad, Ke, Fat, ¿no? Es una consonante que puede tener un dagesh de una pronunciación explosiva o un dagesh de reduplicación. Aquí pues tenemos un dagesh de reduplicación. Meragelin, meragelin, meragelin. Eso es la palabra por espías. Bueno, no es la única palabra, esta palabra aparece yo la he tomado del libro de Josué, capítulo 6, versos del 22 al 23. ¿Cuál es la cosa que yo estoy diciendo acá? Dice, indica que la siguiente consonante ha renunciado a la duplicación normal. Pero bueno, no vemos el METEC todavía. Vamos a acordarnos de la teoría del artículo. Cuando yo coloco un artículo en lengua hebrea, ¿dónde lo coloco normalmente? Al principio. Muy bien, como un prefijo. ¿Y cuál es la estructura normal del artículo?
con la vocal normal patah, más la reduplicación de la siguiente consonante. Vamos no a decir espías, sino que digamos los espías. Diríamos, está bien, pero si nos acordamos de las reglas del artículo, hay en dos casos en que no se coloca la reduplicación. Bueno, hay muchos casos en que no se coloca reduplicación, pero hay dos casos especiales. Cuando la palabra comienza por yo y ese yo tiene sheva, yo no reduplico yo. Cuando la palabra comienza por mem, como esta, y tiene sheva, como ustedes ven acá, yo no puedo reduplicar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que quitar la reduplicación. Vamos a entender esto mejor. Colocado así, sin hacerle caso a la regla del artículo que me dice que yo no puedo reduplicar ni la yod con sheva ni la mem con sheva, colocado así, yo tendría una palabra muy larga. ¿Cuál? Ham, me, rag, ge, lim. Los espías. Pero esto es un error, ortográficamente hablando, porque ya les he dicho, el artículo no puede tener en esta clase de palabras reduplicación. Entonces, claro, indica que la siguiente consonante ha renunciado a la reduplicación. Entonces, ¿dónde voy a utilizar metec? Voy a utilizar metec acá para indicar que esta mem ha renunciado a su reduplicación. Observe. Entonces, yo esperaría, me devuelvo de nuevo, yo esperaría esta reduplicación que ustedes ven acá. No la puedo colocar por la regla ortográfica que ya sabemos. Y entonces, ¿qué hace el METEC? Decirme que aquí habría una reduplicación, pero que esta consonante, como si fuera una persona, renunció a su reduplicación y en cambio adoptó lo que se llama la duplicación virtual. ¿Qué es la duplicación virtual? Que yo esto lo tengo que leer por sílabas. A diferencia de lo que veíamos ahorita con la lectura defectiva y la lectura plena aplicada cuando el METEC se pone al lado de una JIREC, en este caso no vamos a tener en cuenta esa misma circunstancia. Acá, al contrario, aunque la lectura debe de ser pausada o frenada, ya este sheva que se encuentra acá, este sheva, será quiescente o mudo, porque acá no se trata de una lectura defectiva, de una lectura plena, sino simplemente se trata de un mete que recuerda que la reduplicación que habitualmente se haría acá pues no se ha hecho, entonces se hace una especie como de reduplicación, digámoslo así, de tipo virtual, como la llaman los que exponen las gramáticas, y esto se leería exactamente como si no tuviéramos un mete acá y como simplemente si esto fuera una sílaba. Observemos que este sheva acá está precedido por un pataj, la cual es una vocal breve. Si es una vocal breve, entonces estamos ante un shevanaj, es decir, un sheva mudo. Por lo tanto, a diferencia, vuelvo a repetir, de la circunstancia primera de la hirek en la lectura defectiva, nosotros aquí no haremos una división silábica como por ejemplo ja, me, ra, ge, lim, sino todo lo contrario. Consideraremos esta primera como una sílaba y sílaba cerrada, porque este sheva está precedido por pataj. Este metek simplemente está aquí para recordarme que aquí debería haber una reduplicación y en cambio se ha adoptado una reduplicación de tipo virtual. Por lo tanto, la división silábica debe resultar de la siguiente manera. La G por nuestra H, pataj por nuestra A, la mem con nuestra M, y aquí hago la división de sílaba porque vuelvo a repetir, este es un shevanaj o shevaquiescente. Separo la sílaba y comienzo de nuevo. La resh con una R, pataj. Aquí estamos ante una vegat kefat reduplicada y entonces colocaré como si fuera una sílaba cerrada una G. Separo la sílaba y vuelvo a colocar G porque estamos ante una consonante reduplicada.
como el sheva nach, como lo decía, perdón, como el sheva está debajo de una consonante reduplicada, pues entonces no será sheva nach, sino sheva na, es decir, sheva que se lee. Y aquí lo tengo transliterado con la E en ápice, tal cual como lo habíamos hecho precedentemente. Tengo la lamed que translitero con la L, la gira con madre de lectura, una I con este signo de acá y la mem sofito mem final que está en este punto de acá. Entonces observemos que no podemos pensar que estas tres situaciones que he venido enunciando en este momento para explicar el METEC, por ejemplo, esta de preciso, vaya a explicarse también desde el punto de vista de la que tuvimos con el HIREC en la palabra IRU. Son situaciones diferentes. Esta de la lectura defectiva normalmente, la primera que vimos sucede es cuando hay HIREC, que puede tener esta doble posibilidad de HIREC en lectura defectiva o HIREC en lectura plena, es decir, un HIREC con madre de lectura. Aquí de hecho no tenemos una posibilidad de una lectura plena, pues porque Pataj nunca forma o no forma en este caso concreto una lectura plena con alguna otra consonante que le sirva de madre de lectura. Entonces, cuando encontramos esta situación en concreto, nosotros podremos decir que simplemente esta función del meter acá está para decir que se ha adoptado la duplicación virtual en cambio de la duplicación normal que debería existir. El METEC como signo, como figura, también puede reaparecer en otros momentos. Por ejemplo, aquí tenemos el METEC, que ya lo colocábamos en el primer ejemplo de todos para decir y, re, o, lectura defectiva, ¿no? Pero también hay un signo que se parece al METEC. ¿Se acordarán cuando vimos el SILUK, SOFPASUK? Bien, ¿cómo diferenciar el METEC del SILUK, SOFPASUK de una manera sencilla? El METEC lo vamos a poder encontrar en cualquier punto de una proposición hebrea en el texto impreso pues hebreo. Pero el SILUK, que tiene la misma forma y que también está a la izquierda de un signo vocálico y debajo de una consonante, solo lo encontraremos al final, haciendo compañía con el SOFPASUK. Ahora, el SILUK es como el METEC. ¿En qué sentido? Va lentificando la lectura. Así como yo digo aquí, I, re, u, yo digo acá, ja, a, res. Y de hecho puede incluso hasta cambiar, alargando el signo vocálico que acompaña. Normalmente nosotros decimos res. Aquí tenemos arets. Entonces, tiene casi que la misma función, pero es siluk porque está en compañía con el soft pasuk. Esto es claro lo que estoy diciendo. Es simplemente como para que entendamos la diferencia entre una y otra cosa. Es el mismo signo, escrito de manera igual, con las mismas características, también con una casi misma función, lentificar la lectura, retrasar la lectura, pero el uno lo llamamos mete y puede estar en cualquier punto de la proposición y es un acento secundario, mientras el otro lo llamamos siluk y está acompañando siempre el soft passive. O sea, si ustedes se van a dar cuenta, ahorita en un texto, cada vez que encontramos los dos puntos finales, normalmente encontramos antes el siluk. Vamos a ver ese ejemplo para que terminemos entonces este ratico haciendo un pequeño ejercicio. Targil, targil. Ese texto ya no lo habíamos encontrado. Vamos a ir leyendo despaciecito, 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 como para ir todavía enfatizando más en el ejercicio de lectura. Yo quisiera invitarlos a que ustedes también con sus Biblias hebreas o lo que tengan ustedes de hebreo, vayan haciendo el ejercicio de ir leyendo. Puede ser que cojan el libro del Génesis, el Éxodo, lo que ustedes quieran y vayan leyendo. Ojalá después de cada encuentro en la semana, para que vayan reconociendo los elementos que hemos enseñado. Porque si no, los dejan en el cuaderno o ahí donde están escribiendo y es muy seguro pues que va a morir la cosa. Entonces la idea es que ustedes, claro, por ejemplo, la vez pasada vimos la conjunción y, esa vav que se prefija con todos los cambios vocálicos. Si yo me pusiera a leer este texto y a decir, ¿por qué la vav porque, por ejemplo, la conjunción aquí tiene pataj y aquí es una shurek?
ya estaría yo recordando pues lo que hemos aprendido. Entonces yo los invito a que siempre lean. Es la única manera de aprender esto. Vamos a leer y vamos a ir, yo les dije, en este ejercicio vamos a tratar de recoger todo lo que hemos hecho durante esta Shiur Mispar Shesh, especialmente esto último del mente. Miremos acá, entonces vamos a leer. Este acentico me dice aquí donde tengo que hacer la fuerza. Leamos. Vayomer Adonai el Abraham. Recuerden que esto me hace leer como si fuera una sola palabra. Lech lecha me'artzecha umimolavtecha umibet avicha el haaretz asher areja. Miremos acá un poquito. Recopilando nuestro estudio, ustedes ven una vav acá. Esta vav porque tendrá pataj. ¿Se acuerdan de esto? Simplemente para que hagamos ese ejercicio de práctica. Claro, es un vaiktol. Entonces el vaiktol prevé tanto la pataj como la reduplicación de la primera consonante. Entonces, vayomer. Muy bien. Vaiktol reconocido acá, recuerda que es signo del pasado, entonces esto lo traduciríamos acá como y dijo. No tiene los signos que nosotros estudiamos, porque nosotros decimos va, ik, tol. Aquí tenemos una patah, de va, tenemos una holem, se perdió la hirek, y deberíamos esperar acá una holem, va, ik, tol, y lo que tenemos es un segol. Es una manera de este verbo muy particular del verbo por decir. ¿Y dijo quién? Exacto. Y dijo el Señor, Adonai, el Abraham. ¿A quién? Abraham. Pregunto, queridos muchachos, este Sheva que tenemos acá, Sheva móvil, o sea, Nah, o Sheva Na, quiescente. El Sheva es un Sheva quiescente, porque está precedido por una vocal del tipo breve. Entonces, un Sheva Nah, mudo. Sheva Nah, mudo. Bien. ¿Cómo se llama este signo de acá? El maquet, que une las palabras como acá en unidad fonológica, unidad fonética. El Abraham, lech leja. Y dijo el Señor a Abraham en este caso, vete para ti y por ti. Me artzeja. Me artzeja. Observen las consonantes Aleph, Resh y Tzade. ¿A qué les recuerda eso a ustedes? A tierra, muy bien. Con una vocalización diferente. Y sal o vete, camina de la tierra de ti. Ese ja es como la versión nuestra del genitivo. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros utilizábamos en el Padre Nuestro griego. Pater gemojo entois uranois hagiasteto to onoma su. El nombre de ti. Pues aquí tenemos algo como parecido. De la tierra de ti o de tu tierra. Umimolatja. Mire este ja otra vez, señalando esa realidad posesiva. Umibet avija. Y de la casa avija. Av es padre. Ja de tu padre, del padre de ti. Ahora, pregunto una cosa, ¿por qué está shurek acá? ¿Esta conjunción se volvió shurek? También porque esta se volvió shurek y la conjunción. Aquí está en una función de comas. Vete de tu tierra, coma, de tu parentela, de tu país, coma, o sin la coma, y de la casa de tu padre. ¿Por qué esa shurek? Tratemos de recordar. Cuando la conjunción se vuelve una U, como una shurek. Exacto, porque comienza por una consonante de tipo labial. La mem para el hebreo es labial. De hecho, se utilizan los labios para pronunciarla, no es nasal, sino labial. Un mim y un mi. El haares, otra vez encontramos acá el makev.
asher aeja. ¿Y vete a dónde? Vete a la tierra o hacia el país que areja, que yo te haré ver, que yo haré ver a ti. Ese ja siempre está para decir la realidad de la segunda persona. Sigamos leyendo. Ve es ja. ¿Qué encontramos ahí de conocido? Claro, miren el meter acá. ¿Cuál será la función de este meter acá? ¿Qué nos estará recordando acá este meter? Pues está en una de las tantas funciones, por ejemplo, del meter. ¿Qué me quiere decir esto? Que yo no me coma la pronunciación, porque Aleph con segol y Ain con segol, ¿cómo suena? Suena como una simple E, V-E. Y no, me está diciendo V-E es ja. No me lo puedo comer, me está diciendo, hey, gente, V-E es ja. Sigamos. Lego y gadol va a va resh ja. Va a gadela shemeja. Ve ye beraja. Traducción. Bueno, aquí tenemos la conjunción. ¿Y esta conjunción por qué aparece así? Realmente no hay ninguna, exacto, no se ajusta a ninguna de las circunstancias de las que hablamos. Entonces, en defecto es la común, es el vav, la vav con el sheva. Pero yo decía, esto es un verbo. Entonces, si tú le quitas esto acá, por ejemplo, si tú le quitas esto acá, entonces el verbo tiene un aspecto temporal. Cuando coloco esta vav acá, se le invierto. Este es el verbo por hacer. Aquí está la ain, la sin, y aquí faltaría una g que sea asimilado. El verbo por hacer. Con Aleph, ¿a qué persona se referirá? ¿Se acuerdan cuando le hemos colocado a X forma, a X forma, a X forma le hemos colocado una Aleph al iniciar a los verbos? ¿Se acuerdan? Nosotros tenemos preformantes en los verbos, o colocamos una yod, o colocamos una nun, o colocamos una aleph. Exactamente, la primera persona del singular. Entonces esto significará invertido el tiempo y haré, yo haré de ti, ¿qué haré de ti? Una nación, goy, gadol, gadol es grande, una nación grande. Va a va ja. Esta Aleph es también de la primera persona. Y bendeciré a ti. Y te bendeciré. Va a Gadela y, mire, Gadal parece a Gadol. Aquí está un adjetivo, pero nosotros también tenemos el adjetivo grande y el verbo engrandecer, hacer algo grande, ¿no? Miren otra vez la Aleph de la primera persona. Y engrandeceré Shemeja. Shem significa nombre. Ja, de ti. Y agrandaré el nombre de ti. Es como decir, te haré famoso. Ve, yes, significa y serás de raja. Bendición. Aquí nosotros estamos viendo una conjunción con un signo vocálico que no nos parece como clara, pero es que este es un verbo irregular que tendremos que estudiar en algún momento y comprenderemos por qué está el signo acá. Y vamos concluyendo entonces con la lectura del versículo 3. Vamos despacito. Va a va raja. ¿Qué hemos encontrado? El mete. El mete, ¿qué me estará diciendo el mete acá? Lento, lento, querido muchacho, para que no se nos enrede la cosa. Va, a, va, ra, ja. Todo es con la A, ¿no? Sigamos. Me,
varjeja. Aquí hay un acento, bueno, yo no les puedo explicar eso ahorita. Umekalelja aor venifrehu veja kol mishpechot ha'adama. Bueno, muchachos, miren acá, para que miremos, para concluir ya. Dice, y bendeciré al que te bendiga, y maldeciré, sería como decir así, o heriré al que te maldiga, y serán bendecidos, mire, va, mira las letras, bet, resh y la kof. Hemos tenido esa palabra jugando durante todo este texto. ¿Dónde la hemos encontrado nosotros? La encontramos, por ejemplo, acá. Mire, bet, resh y kof. Ahí la ven, ¿no? Y termina en berajá. Entonces, bendeciré al que te bendiga y heriré al que te maldiga y serán benditos en ti, bejá. Esta preposición las empezaremos a ver desde la siguiente lección. Todas las familias, pues, mishpejot, todas las familias son las tribus, ha'adamá. ¿De dónde? De la tierra. Observemos los signos que conocemos ya, que nos hemos encontrado. Va a iluminarse uno de esos signos. ¿Qué signo se está iluminando? El siluk con el soft paso, como ustedes ven al final de cada uno de los versos. Es una manera de separar cada uno de los versos. Entonces, atención muchachos, esto no es metek, simplemente retraso la lectura. Ha, adam, ba, ar, ja, bera, ja. Terminando de leer. Observemos el siguiente signo, a ver si recordamos cuál es ese signo que hemos estudiado también. ¿Lo ven? Se ha iluminado en amarillo. Bravo, bravo. Ahí tenemos nosotros el merja, que recuerden está normalmente antes de la palabra para concluir. Es un acento conjuntivo que une asher con ar, ha y mishpejot con ha-adama. Ese ya lo habíamos estudiado. Conjuntivo va a unir lo que está finalizando. Observemos otro acento. ¿Lo ven? Aquí está ese pequeño triangulito. ¿Cómo es que se llama esto? El atnaj, ¿no? El atnaj. Recuerden que es como o en la coma o el punto y coma, es una separación mayor. De hecho, si ustedes escuchan el sentido, dijo el Señor a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela o de tus relaciones patriales, de la casa de tu padre, coma, hacia la tierra que yo te haré ver. Y serás una nación grande y te bendeciré y te haré famoso, haré grande tu nombre y serás bendición. Pero y haré famoso tu nombre, coma, y serás bendición. Y bendeciré al que te bendiga y heriré o maldeciré al que te maldiga. Punto. O punto y coma también. Y serán bendecidos en ti todas las familias y las tribus de la tierra. ¿Ven? Y hagamos otro signo más, el último que hemos visto. Obsérvenlo en en un color que yo no sé ni cuál es, un verdoso, digámoslo así, que tenemos tanto en esta palabra ve, es, ja, y va, a, va, ra, ja. ¿Ven? El mete. Con esto vamos completando todos los signos, poquito a poco, de la lectura de nuestro texto en lengua hebrea. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos? Si no hay preguntas, pues por hoy hemos terminado.